Hola Tauro, bienvenido a este canal, soy Aleli. Qué alegría estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a hacer este especial amor y vamos a estar viendo qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Vamos a dividir la lectura en solteros y conexiones, ¿ok? Gracias porque mientras nos ves apoyas nuestro refugio de animalitos que puedes conocer en Facebook y en TikTok. Tenemos al 2 de bastos, al 7 de oros, esto está bueno, el caballero de espadas y el caballero de bastos. Bueno, esta primera parte para mis Tauro es para los Tauros solteros. Igualmente puedes escucharla porque algo puede resonar contigo. Bueno, Tauro, yo veo que en este momento de tu vida tú estás así como en este 2 de bastos, ¿no? Estás convirtiéndote en una persona como muy fiel a ti. Puede ser que en el pasado a ti te haya tocado como gente que quiso cambiarte, personas que de pronto querían manipularte, querían como que tú te convirtieras en algo que tú no eres. Y veo que de hecho muchos de mis Tauro incluso pudieron haber caído como en ese juego, ¿sí? De por querer agradar a alguien, haberte alejado de amigos, haberte alejado incluso de tu familia, cambiar tu forma de vestir. Sí, algunos cambiaron bastante, neta y exclusivamente para agradarle a alguien más, pero veo que ahora están volviendo como a su propia esencia. Estás volviendo otra vez a retomar quién eres y entonces estás en esta energía al 2 de bastos, ¿no? Como afianzando muy bien tu personalidad. Yo veo que tu próxima relación es muy probable que sea con alguien mayor, con una persona ya centrada, una persona, bueno, cuando digo mayor, si a ti no te gusta la gente muy mayor que tú, puede que haya cierta diferencia de edad. También puede ser alguien que, aunque tenga tu misma edad, o incluso aunque sea un poquitín menor, es alguien que ya a nivel emocional y mental es maduro, ¿sí? Porque recuerda que la edad cronológica no siempre va con la edad mental de la gente, ¿no? Pero yo aquí te auguro una relación con alguien muy centrado. Es probable que esta persona sea como alguien muy influyente, puede dedicarse incluso a cuestiones de política o tener como cierto enfoque de liderazgo y eso te va a traer a ti. O sea, te va a traer como el hecho de que sea alguien que conecta muy bien con los demás y donde llega cae bien. Veo que es una persona que trae mucha suerte a tu vida, ¿sí? Así como ha habido gente que ha sido como un ave de mal agüero para ti, en la parte financiera en especial, es alguien que te va a apoyar bastante. Y no digo que tengas que ser interesado o interesada, pero sí veo una persona que ya tiene una solvencia económica que le va a permitir como apoyarte, ayudarte con ciertas cuestiones, que salgas adelante, que salgas avante, que definitivamente tú puedas como contar con él bastante. ¿Listo? Entonces tenlo como muy presente esto. Algo que te recomiendan tus guías es evitar cualquier como actitud impulsiva cuando le vayas a conocer o al inicio de la relación. Por ejemplo, puede estar regresando a tu vida justo cuando estás súper bien con esta persona, este caballero de acá, que es un personaje que está a la distancia en este momento contigo o con quien tú ya no hablas, pero que básicamente a lo único que viene es a una cuestión netamente sexual, ¿sí? Por el mazo perdón, el palo que representan los bastos. Entonces, ojo ahí, porque no podemos estar por un pasado que no sirve para nada, colocando como en ahí en la cuerda floja, pues relaciones que de verdad sí van a ser buenas para nosotros.
Vamos a ver qué más tienen tus guías para decirte. A los Tauro que se encuentran con una persona especial ya en su corazón. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Tenemos al 7 de bastos, la carta de las de espadas invertido, la templanza y en el fondo del mazo el 7 de espadas, ¿ok? Bueno, mi Tauro, para ti que estás con una persona especial ya en tu corazón, veo que han estado viviendo situaciones que tienen que ver con la confianza o con la lealtad bastante difíciles. Sí, puede ser que aquí alguno de los dos de pronto ha estado filtreando, coqueteando con alguien más, ¿sí? O también puede ser que hayan tenido como cierto tipo de problemas em, con temas de fertilidad también, ¿sí? De pronto están buscando como tener un bebé, tener un hijo y el día de hoy pues no lo han podido lograr. Respecto al tema de hijos, si tú me preguntas si con esta persona vas a tener, porque aún no los tienes o de pronto deseas tener un hijo más, mira que es algo que realmente se va a dar. Veo que aquí algunos de mis Tauro están como muy a la expectativa de eso, ¿sí? De si se resuelve o no se resuelve como esta parte. Y eso. Por otro lado, digamos si esa no está tu situación, aquí yo veo como mentiras que se descubren, pero veo como este tipo de mentiras que salen a la luz y yo pensaría más por la carta de la templanza en medio que viene como, digamos que el descubrirlas es más como una especie de confesión, más allá de que de pronto tú vayas a tener que estar trabajando en descubrir las cosas, ¿sí? Entonces yo lo veo más como una especie de que aquí va a haber la confesión de parte de ciertas cosas y la verdad pienso que van a llegar como a un buen término. Lógicamente, pues las mentiras siempre van a doler. Las mentiras siempre que se descubren, sean confesadas o sean descubiertas, igual afectan la confianza. Y tus guías a través del oráculo te dicen que igual analices la situación, que si esto es algo como repetitivo en tu pareja, si los celos, las desconfianzas, el fallar a la lealtad, pues que te cuestiones si tú realmente piensas que mereces esto o que recuerdes qué es lo que te mereces, ¿sí? Porque en ocasiones, pues por estar apegados a alguien, toleramos o permitimos cosas que no deberíamos haber tolerado, querido Tauro. ¿Listo? Igualmente el oráculo te dice que mantengas la calma en medio de esta situación, ¿sí? Puede ser que ustedes en estos días también se hayan dicho como cosas muy hirientes que en el fondo no quisieron decirse y por eso este 7 representa como eso que te dijeron que no es verdad, sino que simplemente se dijo como en medio de la discusión, en medio de la pelea, en medio de la discordia, pero no es porque realmente esta persona sienta o piense eso de ti. Entonces también veo que hay un conflicto que se resuelve y se aclara. O sea, no es como que también vaya a ser una mentira, sino más bien como que esta persona te va a terminar diciendo, Tauro, mira, yo eso que te dije no es verdad, o sea, yo no quise decirte eso, no pienso eso de ti, Tauro, no siento eso malo por ti, todo lo contrario, simplemente lo dije porque estaba muy enojado, muy enojada. ¿Vale? Entonces, para que lo tengas bastante presente, bastante en cuenta. Se destacan bastante los signos de fuego, como Aries, Leo, Sagitario. De los signos de tierra yo destacaría a Tauro también como tú. Em, y tenemos al signo de Libra por allá. Ok, y Acuario. Bueno, esa ha sido tu lectura, pero te voy a sacar otras cartitas. Porque esta carta del final, la templanza, la quiero clarificar. Mira que realmente sí, vuelve acá a salir la carta de la estrella y eso es un muy buen augurio, ¿no?
sobre acerca de todo lo que le llega a luz a una situación o verdades que se aclaran, pero que se aclaran a favor de Tauro. ¿Sí? Entonces veo aquí como un malentendido o una verdad que sale a la luz, pero para poder como reconciliarse o poder superar como ese bache que se ha generado en la confianza, la lealtad o en el respeto. Esta ha sido tu lectura. Recuerda suscribirte, dejarme un like, un comentario, compartir este video. Te envío un abrazo, bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.